Hola mis queridos pajarines y pajarillas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y el día de hoy toca hablar acerca de la película más ambiciosa del 2024, Megalópolis, que por fin ha llegado a mi país, a Chile, después de una enorme cantidad de retrasos y de especulación de que si la película iba a llegar, no iba a llegar. Al final la película llegó. Yo diría que medio año después de que se estrenó oficialmente, cosa que me parece una verdadera pena y una verdadera decepción por parte de la distribución que tuvo esta película. Si tuviera que decir que lo peor de esta película ha sido esa distribución, que yo creo que le ha afectado muy negativamente. También en otros países de Latinoamérica también ha terminado llegando súper tarde. Tan tarde que ya está disponible, vamos, en plataformas y pueden acceder a ella fácilmente con VPN o incluso pues con otros métodos. pero ese es el tema. Una película que lamentablemente pues una película que habría llegado a mediados del año 2024 a nivel global, pues llega pues a este país literalmente a principios de 2025 y con cero publicidad, con cero interés por parte de los cines, sobre todo de las cadenas grandes. Han sido unas cuantas cadenas las cuales han traído la película y unos horarios súper limitados. Y pues obviamente estos cines más de corte independiente y de cine de autor sí que la han traído y que han decidido pues pasarla en más tiempo, en más horarios, pero aún así ver una película de semejante nivel, de semejante magnitud, de semejante presupuesto, con ese nivel de distribución y con ese nivel de desinterés por parte de las cadenas de cine, realmente a mí me parece algo decepcionante y hasta preocupante. Sobre todo porque esta película no la hace ningún Mindundis ni ningún aparecido en la industria cinematográfica, sino que es la nueva película de nada más ni nada menos que Francis Ford Coppola. Yo creo que ya solamente mencionarlo no hace falta ninguna presentación. Estamos hablando del director de películas como El Padrino, La Conversación, Apocalypse Now, Drácula. O sea, estamos hablando de un director que ha hecho algunas de las mejores películas de la historia del cine. Un director súper importante y súper influyente para todos los cineastas contemporáneos y que no dirigía una película desde hace 13 años aproximadamente, y ahora se enfrasca en esta producción, la cual tuvo polémica desde el principio por el tema de que los grandes estudios no la querían financiar, no les parecía una propuesta atractiva, no les parecía una propuesta interesante. Y al final Francis Ford Coppola pues tuvo que, de su propio patrimonio, de sus viñedos, venderlo y de ahí sacar dinero para financiar esta película, para financiar esta producción, la cual, ya lo digo, se nota que no escatima en gastos, que es una película que el diseño de producción yo creo que es algo impresionante. Es una película que tiene un reparto coral. Bueno, si están acostumbrados al cine de Francis Ford Coppola, ya verán que a él le encanta hacer películas pues corales con múltiples caras conocidas. Pero es que aquí es algo impresionante. O sea, tenemos como de protagonista encabezando el cartel tenemos a Adam Driver, quien lo vimos en Historia de un matrimonio, Ferrari y por supuesto también en la trilogía de Star Wars, los episodios 7, 8 y 9, la trilogía de Disney. Tenemos también a Aubrey Plaza, tenemos a Nathalie Emmanuel, que la vimos en Juego de Tronos, tenemos a Lawrence Fishburne, tenemos a Dustin Hoffman, tenemos a Giancarlo Esposito. O sea, es un elenco, vamos, que tiene talentos de todos lados y actores súper reconocidos, de súper renombre. Y claro, ¿no? Es como, bueno, yo creo que les dijeron, bueno, va a salir la nueva película de Francis Ford Coppola y bueno, esto es una oportunidad de oro. Literalmente, Francis Ford Coppola, con el talento que tiene,
con el legado que tiene a su espalda, obviamente, yo creo que para ellos es como decir, bueno, esto puede ser una nueva obra maestra para la historia del cine, ¿no? Y la película... Pero bueno, la película ya tuvo problemas de financiamiento. Francis Ford Coppola tuvo que poner de su bolsillo para hacerla, cosa que se lo valoro y le aplaudo el gran riesgo que tuvo. Y bueno, finalmente la película llega primero a los festivales de cine, luego ha tenido esta distribución, como les digo, lamentable a nivel internacional. Y su pase por festivales ha sido realmente caótico y catastrófico. Había gente que se salía de la sala, había gente que decía que la película era inentendible y que era inaguantable y que era mucha forma, poco fondo, ¿no? Y bueno, yo al leer esas críticas, sobre todo también porque hubo una polémica que cuando se estaba promocionando la película en los trailers habían críticas falsas, y hubo ahí manipulación de información. Ahí hubo una polémica, creo que bastante gorda con respecto a la película. Y yo creo que todo lo que rodea a cómo se promocionó la película y todo lo que se gestó, digamos, fuera de la película, para mí fue un caos y simplemente, pues, bueno, ya alertaba un poco las alarmas. Ya alertaba a los espectadores, encendían las alarmas y es como, bueno, ¿qué pasa con esta película, no? ¿Realmente será tan caótica y desastrosa como la pintan muchos críticos y también gran parte del público? Y bueno, prácticamente es una película que ha dividido a la audiencia. Hay gente que la ha aplaudido y que le parece una propuesta única, y otra gente que le parece un desastre, un despropósito inaguantable. Bueno, yo dije, es una nueva película de Francis Ford Coppola, uno de mis directores favoritos, y sea lo que sea, esto yo lo tengo que ver en una sala de cine. Por ende, cuando yo supe que la película se iba a estrenar en mi país, esperé. No pude ir la primera semana, pero por suerte sobrevivió a la semana y pude ir a verla hace poco, este sábado que acaba de pasar, y por fin ya puedo dar mis impresiones generales de la película. La película es alucinante. La película es un espectáculo mega arriesgado y que se nota que Francis Ford Coppola lo dejó todo y confió completamente en su visión. Veo una película completamente única, arriesgada y totalmente diferente a todo lo que hemos visto en Hollywood probablemente en los últimos 10 años. Es una película con un sello propio, con una impronta propia, y que es un espectáculo de verdad, me atrevería a decir, inigualable. El diseño de producción de esta película es una locura. Visualmente esta película era algo que yo veía en la sala de cine y quedaba realmente embobado en mi butaca. Estaba yo ahí pasmado, unas locuras, de verdad, unas locuras que tiene el guión, unas locuras que tiene el montaje, unas locuras que tiene la película a nivel visualmente e incluso a nivel de concepción de la idea. Me parecía brillante. Realmente es una película que a mí no me pasó como si le pasó a mucha gente, que se aburrió en la sala o que ya estaban mirando la hora. Yo no, yo la verdad es que es una película que es una locura de concepto, una locura visual, y que logré sumergirme en ella y que la película me lleve a donde me quiera llevar. Ahora bien, vamos a matizar todo esto. Creo que la película no es perfecta y creo que es una película que no es para todo público. Es una película a la que puedo yo llegar a entender el por qué gran parte del público y gran parte de la audiencia no logran entrar en este tipo de película. Me explico. Creo que es una película muy ambiciosa, y el hecho de que tenga tantos personajes y que tenga tantas subtramas, porque esta es una película que
tiene tantas subtramas, tiene tantas líneas, te quiere contar tantas cosas de manera paralela, pues creo que hubiera funcionado mucho mejor esta idea de la forma como lo plantea la película en una serie de televisión, sobre todo en una serie de televisión de una temporada, más que en una película de 2 horas y algo, que es lo que dura, porque siento que se nota un producto demasiado compreso y demasiado apretado para todo lo que puede contar. Y siento que sobre todo en lo que es el segundo acto, la película se me pierde entre tanto personaje, entre tanta trama, entre tanta locura. Y ahí puedo llegar a entender que cierta parte del público desconecte con la cinta, cosa que no fue mi caso. Pero la película se mueve un poco entre la luz y la sombra. Creo que hay cosas de esta película que de verdad me parecen brillantes y las aplaudo, como el diseño de producción, los vestuarios, la fotografía. La fotografía es de verdad apoteósica, es apoteósica la fotografía. Los efectos, creo que hay mucha gente que los critica, y sobre todo también el tipo de fuente para ciertos textos que salen en la película, pero creo que dentro de la locura y dentro de esta historia como fábula que hace esta analogía con la cultura romana, creo que funciona. Creo que dentro de la propuesta artística que ofrece Francis Ford Coppola empalma bien. ¿Dónde viene el problema? Como les dije, el problema viene en todas estas subtramas y personajes que te quiere contar la película, que hay algunos personajes que funcionan, otros personajes no funcionan, y otros personajes para mí simplemente sobran. Por ejemplo, el personaje de Dustin Hoffman es un personaje que aparece, sale hablando, aparece en varias escenas, pero es un personaje que no se te queda en la retina. Es un personaje que literalmente podrías recortar de la película y no afecta en nada. De hecho, hasta mejoraría el resultado. Otro personaje, el Jason Schwartzman, de verdad. ¿Qué importancia tuvo Jason Schwartzman en esta película? De verdad, hay personajes de verdad que son muy prescindibles y que en vez de sumar, restan. Y otro problema que creo que tiene la película es el personaje de Shia LaBeouf, que creo que en concepto la idea de ese personaje me parece muy atractiva y muy interesante, pero en su ejecución, sobre todo con la sobreactuación a ratos de Shia LaBeouf y su ambigüedad moral, sobre todo algunas líneas de guión, de verdad que se me hacía un personaje muy pedante y muy insoportable. Es un personaje que cae mal muy rápido, y es un personaje que de verdad es de lo peor de la película. De lo peor de la película es el personaje de Shia LaBeouf, que, como les dije, tiene cosas muy buenas ese personaje, a nivel de algunas líneas de diálogo y a nivel de concepción. La idea del personaje me parece muy buena, pero el personaje, lamentablemente, la interpretación de Shia LaBeouf y esa sobreactuación y también muchos hechos que comete el personaje en la película, creo que me terminaban echando para atrás cada vez que salía de dicho personaje. Fuera de eso, hay otros personajes que yo creo que funcionan muy bien, como por ejemplo el propio Adam Driver, nuestro protagonista. También el personaje de Giancarlo Esposito. Creo que esa dualidad, ese antagonismo que hay entre los dos, entre Adam Driver y Giancarlo Esposito, a mí personalmente me parece lo mejor de la película. Me encantó desde el primer minuto y creo que funciona muy bien. Para mí, Adam Driver y Giancarlo Esposito son los que se roban la película, se roban la función. Y si tú sigues la historia a través de esos personajes, la verdad es que genial. Para mí es una película que, si vas de la manito con esos personajes, la verdad es que se siente una historia muy buena. Muy buena. Y además que, como digo, es una película que tiene una gran frescura. Es un argumento que
que claro, agarra elementos de la caída del Imperio Romano y agarra elementos de Metrópolis, de Fritz Lang, pero construye su propia historia. Y es una película realmente única en su tipo. Yo de verdad que nunca había visto una película de ciencia ficción tan arriesgada y a este nivel, de verdad. A esta película yo siento que le pasa un poco como a la Dune de David Lynch, del 84 creo que era. Que es una película que en su momento fue un fracaso comercial, fue vapuleada por la crítica, pero que con el tiempo ya se ha ido revalorizando y convirtiendo en un film de culto. Yo creo que con esta Megalópolis va a pasar eso. Es una película con tanto corazón, con tanto trabajo detrás, con tanto diseño de producción, un espectáculo tan alocado y tan único, que yo creo que se va a convertir en una película de culto para mí, vamos, indiscutiblemente. Y que creo que es una película que merece mucho más el foco y muchos más aplausos que lo que está recibiendo ahora, por ejemplo, un bodrio como Emilia Pérez, que fue nuestro video anterior. Entonces, darle tiempo al tiempo. Yo creo que el tiempo va a terminar poniendo esta película en el lugar donde merece. Y no es de los mejores trabajos de Francis Ford Coppola, no es una obra maestra, pero creo que es una película que merece la pena verla por lo menos una vez. Y que es una película a la cual yo le aplaudo muchísimo el riesgo y la ambición que tiene. Es súper interesante cómo están repartidos los antagonismos y las diferentes fuerzas de poder que antagonizan el personaje de Adam Driver, que quiere construir esta utopía, esta sociedad justa para todos, esta megalópolis. Y también es súper interesante todo el tema de thriller que hay detrás, ahí con la esposa fallecida del personaje de Adam Driver, de César Catalina. Y bueno, como el personaje de Nathalie Manuel se va metiendo en su vida. Para mí, de verdad que es una película que es súper interesante, súper entretenida. Es una película que si te sabes nadar bien en sus aguas, la vas a disfrutar. Es una película que de verdad, sáquense sus propias opiniones. Yo creo que estamos en una época en donde lamentablemente la gente no se hace su propia opinión. Van literalmente como con dos tablas de madera aquí adelante, siguiendo la opinión del resto como borregos, y no se paran a pensar las cosas por motu propio, por mente propia. Y siento que de esa manera lamentablemente silencian a la gente. Dios mío, la gente no tiene por qué tener miedo de expresar su opinión. Y obvio, tú y yo podemos estar en desacuerdo, pero yo tengo mi opinión, tú tienes la tuya y hay que respetarla y listo. Yo creo que es una película que merece ser vista y que de verdad, gente, háganse su propia opinión. Si tenían ganas de verla y se les quedaron las ganas por ver la opinión de todos los críticos y el público, gente, simplemente vean la película y saquen sus propias conclusiones. Esperen a que salga en streaming o vayan a verlo en el cine si todavía está disponible en alguna de sus localidades. Y de verdad, saquen sus propias conclusiones al respecto. Me dejan su opinión en la caja de comentarios si están de acuerdo conmigo o no. De verdad, yo simplemente veo la película tal como la siento y yo de verdad creo que es una propuesta fascinante. Como, por ejemplo, la escena del Coliseo me parece una verdadera locura. Una verdadera locura. Uf, genial, genial. Los vestuarios, las visuales, el personaje también de la cantante. O sea, es que es una película que tiene de todo de verdad. Esta película la fui a ver con el Pablito, mi amigo, y dijo, esta película es todo. Y es que esta película de verdad tiene de todo, literalmente es aquí. Francis Ford Coppola derrochó toda la vena artística que le quedaba en su cuerpo. Y de verdad, si esta va a ser su última película, yo siento que se ha despedido a lo grande. Todavía ojalá que no, ojalá que algún estudio le financie otra película y haga otra producción aparte de esta. Además de que lamentablemente se nos están muriendo estos grandes directores. Eso nos fue hace poco David Lynch, que lo había mencionado, y es triste. Pero yo siento que este tipo de propuestas y estas locuras de los grandes directores hay que ir al cine a apoyarlas, literalmente. No dejemos que este cine muera, este cine vanguardista, este cine rupturista, este cine
que se tira a la piscina, hay que ir a apoyarlo. Y bueno, ¿qué más decir? Bueno, el personaje también de Aubrey Plaza, Wow Platinum, me pareció genial, genial. Básicamente ahí hacen con ese personaje una especie de crítica a lo que es la ambición, la codicia, y bueno, como ese personaje va literalmente pues siendo una rata trepadora, que está cegada por el materialismo. Es simplemente fascinante ese personaje, fascinante ese personaje, como literalmente su propia ambición y su propia codicia la va a llevar a su propia destrucción. Es genial, y la interpretación de Aubrey Plaza, de verdad, maravillosa, maravillosa. Y es una pena que esta peli no tenga tanto reconocimiento, pero como les dije, yo creo que es una película que va a dividir mucho a la gente. Ya la dividió, pero es una película que con el tiempo estoy convencido que se va a convertir en un film de culto. Mi calificación, 7 de 10. Una película notable, es una película que, ¿saben qué? Me gusta, apruebo este riesgo, apruebo el riesgo que le puso Francis Ford Coppola, y creo que un 7 de 10 es una nota correcta. No le doy más porque, como les dije, siento que es una película que el ritmo a veces se resiente un poco, sobre todo entre personajes que no suman. El personaje de Shia LaBeouf, que a veces de verdad que atasca un poco la trama, y que a veces, sobre todo en lo que es en el segundo acto, entre tanta trama, tanta subtrama, la película se resiente un poco, pero llegamos a un final, a una conclusión para mí muy buena, muy satisfactoria, y es una película que de verdad vale la pena, y yo estaré contentísimo de comprarla en Blu-ray. Bien, hasta luego, nos vemos. Si les gustó el video, por favor, dejen su like y suscríbanse, que así me ayudan muchísimo, y tendremos más videos de este tipo. Hasta la próxima.